Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a dar una introducción a lo que es la ley de Ohm. Para ello vamos a definir lo que es resistencia. Vamos a ilustrarlo en el siguiente ejemplo. Supongamos que yo quiero correr sobre una superficie. Por ejemplo, yo quiero correr en un parque. También podría correr en una playa, en una montaña o en un pantano. Correr lo puedo hacer en cualquiera de los cuatro, solamente que en alguna superficie sería más rápido que en otra. Por ejemplo, si yo corro en el parque, no creo que tenga inconveniente. Sería algo normal, algo rápido. Pero si yo lo hago en la playa, me va a costar un poco más. ¿Por qué? Porque me voy a hundir un poco en la arena. Y además, esa arena se va a acumular como un peso más en el zapato. Si yo corro en una montaña, me va a molestar lo que son las rocas y como es de subida, me voy a cansar más rápido. Necesito más energía. Y si fuera a correr en un pantano, lo más seguro es que me hunda y me cueste salir de ahí. Entonces, la resistencia se va a definir como la oposición. En este caso, ¿quién se opone más? El pantano. Bien, pero lo que nosotros queremos hablar es resistencia eléctrica. Es decir, la resistencia es la capacidad de oponerse al flujo de corriente eléctrica. La resistencia se representa con este símbolo. Y algunos materiales tienen mayor resistencia que otros. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una tabla de materiales. Algunos materiales tienen lo que es una resistividad. ¿Qué es la resistividad? La resistividad se define como el inverso de la conductividad, que es igual a 1 sobre sigma. Recordemos que sigma es conductividad. La resistencia se puede calcular como la resistividad por la longitud del material sobre el área transversal. Aquí tenemos la resistividad del material, su longitud y su área transversal. Así nosotros podemos obtener lo que es la resistencia. Entonces, aquí tenemos los materiales. Como vemos, la plata, el cobre, el aluminio tiene una baja resistividad, mientras que el papel, mica o vidrio tienen una alta resistividad. Mientras menor resistencia, más conducen. Por eso la plata o el cobre, como tienen una baja resistividad, significa que conducen mejor, se oponen menos a la corriente eléctrica y es por eso que tiene el uso de un conductor, mientras el papel, la mica o el vidrio, su resistividad es muy alta. Como es muy alta, casi no pasa corriente eléctrica y es por eso que su uso es de aislantes. También tenemos lo que es un coeficiente de temperatura a 20 grados. Este tema lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, la resistividad o la resistencia influye mucho lo que es la temperatura. En algunos materiales aumenta la resistencia debido a la temperatura. Es por eso que luego se generan algunas aleaciones. Bien. La resistividad de un conductor se puede calcular mediante esta fórmula cuando varía su temperatura o la resistencia. Es muy parecida a la fórmula. Así como nosotros podemos calcular la resistencia si es que cambia la temperatura. Para ver esto, vamos a realizar algunos ejercicios. Calcule la resistencia de un cilindro de aluminio que mide 10 centímetros de largo
y tiene un área de sección transversal de 2 por 10 a la menos 4 metros. Bien, como es calculada la resistencia de un cilindro de aluminio, tenemos que utilizar lo que es la resistividad de aluminio. Si ustedes se van a la tablita, vamos a encontrar que la resistividad del aluminio es 2.8 por 10 a la menos 8 ons metro. Este símbolo de omega significa ons. Ok. La longitud es 10 centímetros. Lo vamos a modificar al sistema internacional, 0.1 metro. Y el área transversal es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Vamos a utilizar esta fórmula. Resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Sustituimos. Aquí tenemos lo que es la resistividad, la longitud y lo que es el área. Metro con metro se elimina, metro cuadrado con metro cuadrado se elimina. Y al realizar esta operación 2.8 por 10 a la menos 8 por 0.1 entre 2 por 10 a la menos 4, voy a obtener que la resistencia es igual a 14 por 10 a la menos 6 ohms. La unidad para medir resistencia es el ohm. Tenemos este ejercicio. Calcule la conductividad del silicio. Bien, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos que la resistividad es lo opuesto a la conductividad, 1 sobre la conductividad. Por lo tanto, al despejar, este pasa multiplicando y este pasa dividiendo, obtengo que la conductividad es igual a 1 sobre la resistividad. Bien, como me habla del silicio, tenemos que buscar el valor de la resistividad del silicio en la tabla. En este caso, si lo buscan, obtienen que el valor es 6.4 por 10 al cuadrado, ons metro. Entonces lo sustituimos. La conductividad va a ser igual a 1 sobre la resistividad, 6.4 por 10 al cuadrado. Al realizar este proceso, vamos a llegar a que el resultado es 1.5625 por 10 a la menos 3 ons a la menos 1 metro a la menos 1. Siguiente ejercicio. Este sería un poco más de aplicación. Un termómetro de resistencia que mide temperatura mediante la medición del cambio de resistencia de un conductor está hecho de platino y tiene una resistencia de 50 ohms a 20 grados centígrados. Cuando se sumerge en un recipiente que contiene indio fundido, su resistencia aumenta a 76.8 ohms. ¿Cuál es el punto de fusión del indio? Bien, en este caso vamos a hablar de lo que es la resistencia cuando cambia la temperatura. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula. La resistencia va a ser igual a la resistencia inicial, 1 más el coeficiente de variación por la diferencia de temperaturas. Bien, en este caso, lo que me pide es calcular el punto de fusión del indio. Solamente tengo la temperatura inicial, que es 20 grados. El coeficiente lo puedo sacar de la tablita. Es decir, lo que yo voy a buscar es el valor de la temperatura final. Para ello tengo que despejar esta fórmula. Bien, T menos T0 es lo que yo llamo delta T, la diferencia de temperaturas. Y al despejar yo voy a obtener este resultado. Entonces voy a sustituir la resistencia, en este caso,
es de 76.8. La resistencia a 20 grados fue de 50. El coeficiente de variación por temperatura a 20 grados, si vamos a la tablita y buscamos ese coeficiente del platino, obtenemos que el valor es 3.92 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1, o la resistencia, que en este caso es 50 ohms. Al realizar esta operación, voy a obtener que la diferencia de temperaturas es de 136.73 grados centígrados. Bien, recordemos que delta T es T menos T0. Entonces, aquí lo coloco. ¿Cuánto valía la temperatura inicial? Sabemos que era 20 grados. 20 más 136, voy a obtener que la temperatura de fusión del indio es de 156.73 grados. Y si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, van a encontrar que el valor del punto de fusión del indio es de 156.73 o aproximado. Así es como es una aplicación. Existen termómetros que aplican resistencias, miden resistencias para calcular temperaturas. Tenemos este último ejercicio. Un conductor de 1.2 centímetros de radio conduce una corriente de 3 amperes producida por un campo eléctrico de 100 volts sobre metro. ¿Cuál es la resistencia del material? Bien. En este caso, me pide calcular la resistividad. Para ello, me da un campo eléctrico. No me dice qué conductor es, pero me da la corriente. Entonces, tenemos que utilizar la fórmula de densidad de corriente. Bien, primero voy a hallar lo que es el área transversal. En este caso, un conductor, vamos a decir un alambre, un cable. Su área transversal es un círculo. Por eso me dice que el radio es de 1.2 centímetros. Voy a calcular el área de ese círculo. Sabemos que la fórmula es pi por radio al cuadrado. En este caso, ¿cuánto vale el radio? 1.2 centímetros. Lo tenemos que convertir a metros. En este caso por 10 a la menos 2. Al calcular el área, voy a obtener que es 144 pi por 10 a la menos 6. Bien, ya que tengo el área, tengo corriente. Voy a calcular la densidad de corriente, J, que es igual a intensidad sobre el área. Entonces, al sustituir, tenemos que la densidad de corriente es igual a la intensidad, 3 amperes, sobre el área, 144 pi por 10 a la menos 6. Al realizar la operación, vamos a encontrar que la densidad de corriente es 6.6315 por 10 al cubo, amperes sobre metro cuadrado. Bien, ya que tenemos lo que es la densidad y como también tengo el campo eléctrico, puedo calcular la conductividad. Tenemos esta fórmula. La densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Al despejar, esta E que está multiplicando pasa dividiendo. La conductividad es igual a la densidad sobre el campo. Al sustituir densidad 6.6315 por 10 al cubo y campo eléctrico, que es de 120 volts sobre metro. Al realizar la operación, vamos a encontrar que la conductividad es igual a 55.2621 ohms a la menos 1, metro a la menos 1. Y ya que tenemos lo que es la conductividad, ya puedo calcular la resistividad. En este caso, la resistividad
tiene esta fórmula, 1 sobre la conductividad. Entonces sería 1 sobre el 55.2621 onza a la menos 1, metro a la menos 1. Y al resolverlo, obtenemos que la resistividad es igual a 18.0955 por 10 a la menos 3 ohms por metro. Y bien, aquí tenemos unos ejercicios. Un campo eléctrico, calcular densidad de corriente, conductividad, resistencias. Estas que dice a 20 grados son las resistencias normales. Cuando se ocupa el de variación de temperatura, tiene que ser diferente a 20 grados. 20 grados es como si estuviéramos trabajando en temperatura ambiente. Y aquí tenemos otros ejercicios. En este caso, aquí sí se ocupa lo que es la resistencia con cambio de temperatura. Nos vemos en el siguiente video.